Aquí tenemos a Elena, nadie mejor que tú para hablarnos del concepto de autonomía estratégica digital, ¿no? El otro día con el comisario Bretón nos decía el reto que tenemos por delante en los próximos 5 años, aparte de nuestra autonomía estratégica, es llevar a un mercado único digital. Quiero que nos des tu visión. No sé si lo quieres unir también, porque hablamos mucho aquí de campeones industriales, hemos hablado esta mañana, pero el mercado de telecomunicaciones en Europa está muy fragmentado. Si queremos invertir en capacidades tecnológicas, en infraestructuras de redes, necesitamos campeones europeos también en el mundo de telecomunicaciones. Es un debate que está abierto en Europa. Me gustaría ver si eres capaz en 10 minutos de darnos esta visión, porque efectivamente sin comunicaciones, sin conectividad, sin infraestructuras, pues no vamos a ser capaces de ir detrás de Estados Unidos y de China. Pues muchas gracias, Susana, y sí, voy en 10 minutos, práctica opositora, no hay problema. Y muchas gracias a AMDE y al CEU por su amable invitación para estar aquí con todos ustedes, con vosotros. Yo parto de 2 ideas primeras, sin merma de que voy a meter todo en los 10 minutos, pero de 2 primeras ideas generales y luego ya aterrizo en telecomunicaciones. Primera idea general, un país tiene la fuerza que en el mundo, básicamente, que tenga su economía. Y, por tanto, no tiene sentido hablar, como ha dicho el alto representante de la Comisión, Borrell, no tiene sentido hablar de que nos vamos a fortalecer a través de la autarquía. No tiene sentido. Eso nos llevaría a una economía débil, una economía escondida en el mundo detrás de altas murallas, es una economía débil, esencialmente. Y entonces eso significa que el país va a ser igualmente débil. Por tanto, esa no es la solución y él lo ha explicado bien. Vivimos en un mundo interconectado, la economía tiene que ser fuerte en ese mundo abierto e interconectado, tiene que existir comercio exterior, tiene que existir inversión exterior en España, en nuestro país, tiene que existir inversión española en el extranjero. Y esto siempre lo ha defendido así nuestro gobierno, con todos los colores, y hay que reconocerlo así. Es un gobierno abierto al comercio exterior y a la inversión extranjera. Inclusive este gobierno, durante la última presidencia europea de la Unión que le ha correspondido. Por lo tanto, este es el primer punto de partida para mí cuando hablamos de estos temas. El segundo es que tenemos que ser consistentes y realistas. Si queremos hablar de seguridad y resiliencia, esto tiene un coste. Y entonces tenemos que ser realistas cuando hablamos de política económica y de política regulatoria. El Gobierno no basta, o la Comisión Europea, que establezca obligaciones regulatorias y luego vigile que las empresas cumplan con esas obligaciones regulatorias. No basta. Le puedo establecer una obligación en materia de seguridad a una empresa, eso tiene un coste. Si la empresa no tiene la rentabilidad mínima suficiente para absorber ese coste, esto no va a funcionar. De un modo o de otro, no va a funcionar, que es un poco lo que nos explicaba también Rosario desde la visión de emprendedora y en primera persona. Por contra, lo que también ocurre en este mundo de seguridad y geopolítica más complicada es que el sector privado puede ayudar a los gobiernos que no llegan en determinados campos y los gobiernos pueden apoyarse del entorno privado que tienen a su alrededor para determinados retos de seguridad, buscando nuevas fórmulas de colaboración con ese sector privado. Por ejemplo, pensemos en la ciberseguridad o pensemos lo que ocurrió en la pandemia que nos ha explicado también Rosario. Pensemos en los cables submarinos de telecomunicaciones, pensemos en los satélites. Pensemos en la guerra de Ucrania y cómo han jugado todas estas tecnologías avanzadas, digitales y de telecomunicaciones, que son del sector privado, en apoyar acciones de los distintos gobiernos. Por tanto, los gobiernos tienen que ser realistas en lo que impongan al sector privado, pero a la vez pueden apoyarse en el sector privado a través de nuevas fórmulas de colaboración, que no significa que los gobiernos tengan que coger participaciones en el capital de las empresas. Cuando hablo de nuevas fórmulas de colaboración, no me estoy refiriendo específicamente a ese tema. Ya centrándome en telecomunicaciones, telecomunicaciones es un sector crítico para la digitalización, para el desarrollo económico y para el desarrollo social, y también lo hemos vivido todos en la pandemia y después de la pandemia.
es un sector tractor de otros sectores económicos. Por tanto, Europa se juega mucho en tener una buena conectividad como base de su digitalización. Sin embargo, Europa no tiene un sector en estos momentos saludable de telecomunicaciones. El sector de telecomunicaciones en Europa, vamos a ver, dicho de otra manera, en Estados Unidos y en China se invierte un 200% más hoy en telecomunicaciones que en Europa. Y esto ocurre porque en Estados Unidos y en China hay una rentabilidad de la inversión que no hay en Europa. Entonces, hemos llegado a tener un buen sector a fecha de hoy, razonablemente bueno, pero estamos viviendo de las rentas y esto se acaba. Y se está viendo en las innumerables operaciones corporativas que hay en el sector de telecomunicaciones que el ciclo se acaba porque no existe esta rentabilidad. Los ingresos de las empresas de telecomunicaciones en Europa han caído un 13% en los últimos 10 años, han subido un 30% en Estados Unidos, un 59% en China. En Europa tenemos 100 empresas de telecomunicaciones en 27 países, 3 grandes en Estados Unidos, 3 grandes en China. Está claro que algo no funciona. Entonces, ¿cuáles pueden ser los posibles remedios? Primero, la excesiva fragmentación que aludía Susana, que deriva de estos simples números que he dado. Hay un elemento de mercados nacionales frente al mercado único, pero más allá de ese elemento, mientras no haya un mercado único, es urgente hacer algo. Y ese algo significa buscar fórmulas para que las redes de telecomunicaciones, que requieren una inversión muy cuantiosa y además continua, porque es primera generación, segunda generación, ahora estamos en 5G, pero hay gente que está pensando ya en 6G y no hemos terminado de desplegar el 5G. Entonces, es una inversión continua en redes de telecomunicaciones. Bueno, pues tienen que tener una escala en su ocupación que permita rentabilizarlas. Es como pretender que un avión vuele con una décima parte de su ocupación y que eso sea rentable. Pues no va a ser rentable. Pues las redes de telecomunicaciones tampoco pueden ser rentables si están ocupadas al 15%. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos buscar esa escala a través, sea de fusiones, que está habiendo varias operaciones corporativas en marcha, o de acuerdos de compartición de redes entre los operadores. Esa es otra fórmula. Pero, en definitiva, buscar esa escala para buscar una mínima rentabilidad de la inversión. Y luego, aplicar una política regulatoria y fiscal coherente y consistente. Primero, que haya un level playing field con las famosas OTTs, las over the tops. No puede ser que los operadores estén maniatados en sus posibilidades de monetizar o rentabilizar la inversión en redes por temas regulatorios y que entren libres a usar las redes y no estén maniatadas en ese aspecto las OTTs. No es coherente porque ambas están dirigiendo al ciudadano en la oferta de servicio digital sobre la base de las redes. Por ejemplo, en el network slicing que hay ahora en las redes 5G, que se pueden dividir las redes para distintos usos, es una nueva funcionalidad, pues los operadores de telecomunicaciones deberían ser libres para poder vender diferentes funcionalidades a los diferentes clientes sobre la base de ese posible network slicing y que no se lo impidan principios regulatorios como la neutralidad de la red o net neutrality, que no tiene nada que ver. Una cosa es que los operadores vayan a censurar el contenido que escogen los consumidores en la red, que no van a hacer eso no se discute, y otra que no puedan vender distintas funcionalidades a distintas personas con base en esas posibilidades que dan las nuevas redes. Eso es una, desde el punto de vista regulatorio. Desde el punto de vista fiscal también hay que ser coherentes. Si la rentabilidad de los operadores se ha reducido drásticamente, por ejemplo, las tasas de espectro en nuestro país, que es normal que haya tasas de espectro, es un recurso escaso, es normal que haya una tasa, un canon por su utilización, el espectro radioeléctrico, pero no se han reducido y, sin embargo, la rentabilidad ha caído en picado. Tiene que haber una coherencia porque el valor de ese recurso escaso tiene que estar en consonancia con la rentabilidad que se obtiene por su utilización. Hay que volver a ser coherentes. O si yo establezco obligaciones de seguridad muy exigentes para los operadores de telecomunicaciones, sean generales o específicas para determinados operadores, pues también tendré que establecer una compensación adecuada que permita efectivamente que el operador nivele sus cifras. En definitiva, por no alargarme, que no sé si me he pasado de los 10, tenemos una actuación urgente en la Unión Europea sobre esta materia
Y yo creo que es una buena oportunidad las próximas elecciones al Parlamento Europeo y la nueva Comisión, que se pongan manos a la obra con esta nueva regulación, que es lo que parece que quieren hacer a través del Digital Networks Act y en general a través de la política en la materia. Bueno, muchísimas gracias por la brevedad a las 4. La verdad es que nosotros nos hemos portado bien porque no, hemos sido más escuetas imposible. Es una pena porque no hemos podido hacer todas las preguntas, pero sé que vamos mal de tiempo y pasamos el cambio a Daniel Calleja. Gracias.